Buenas noches, mi nombre es Mayra Alejandra Viles Alemán, soy estudiante de la Universidad del SINU, del pregrado de Medicina, octavo semestre en la rotación de Ginecología y Obstetricia, y con mis compañeros Álvaro Palomino, Marcelo Pérez, Alice López, José Julián Cordero y Linda Esquivel vamos a hablar sobre miocardiopatía periparto a cargo de la tutoría del doctor Félix Canencia. Entonces, para entrar un poco en retrospectiva de qué es la miocardiopatía periparto. Continúa, por favor. Entonces sabemos que una de las patologías cardíacas que en la gestación son poco frecuentes, pero la morbilidad y mortalidad que generan las hace de extrema importancia y conocimiento para el personal. Esta corresponde al 0,1 a 1,4% en todos los embarazos y origina el 15% de la mortalidad materna en el embarazo. Continúa. Entonces podemos hablar en definición que esta es una forma de miocardiopatía dilatada que se desarrolla durante el embarazo o en los primeros meses después del parto, y los síntomas pueden incluir fatiga, falta de aire, hinchazón en las piernas y los pies, palpitaciones cardíacas, y se cree que está dada por los cambios hormonales, el estrés oxidativo y la inflamación que desempeñan un gran papel en el desarrollo de esta patología. Continúa. Entonces, la miocardiopatía periparto es una cardiomegalia que se genera durante el último mes de gestación o en los 5 meses siguientes después del parto, sin una enfermedad cardíaca persistente ni una etiología para falla cardíaca. La miocardiopatía periparto es una forma de miocardiopatía dilatada que se desarrolla durante estos meses y se caracteriza por la disminución de la función ventricular izquierda. Se puede llevar insuficiencia cardíaca progresiva. Y el ventrículo izquierdo puede no estar dilatado, pero la fracción de eyección puede estar por debajo del 45%. Continúa. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, los datos relacionados con la incidencia de la miocardiopatía periparto son muy variables y en las distintas regiones del mundo, debido a que esto eh, a una verdadera diferencia en la incidencia de zonas geográficas y probablemente pues el registro que se hace en algunos países. Ejemplo que está claro entre la diferencia de la frecuencia de dicha condición es alta, reportan algunos países de los continentes africanos y asiáticos, en los cuales se destaca Nigeria, donde se reporta una incidencia de 1 por cada 102 embarazos. También en Haití, donde se reportan 1 por cada 300 embarazos, y en China 1 de cada 350. En contraste, pues hay reportes de muchos meses en países como Japón, donde se reporta solamente un caso por cada 20.000 embarazos, y en Dinamarca, donde se ha reportado un caso por cada 10.000. Esto sugiere que la existencia de factores de predisposición genética, ambientales y su relación con otras patologías y condiciones de mayor relevancia en ciertas poblaciones. Entonces, su mortalidad es alta y no puede ser prevenida, siendo la tasa de mortalidad materna por esta enfermedad hasta de un 2%, de un 2% hasta un 56%. Es más común que se den las válvulas izquierdas y la mortalidad, pues, como hemos dicho, puede llegar a alcanzar el 50%. Continúa mi compañero Álvaro. Bueno, como factor de riesgo, vamos a ver que para el desarrollo de la enfermedad hay unos que son propios de la parte materna y otros que son propios del embarazo. La edad es importante porque más de la mitad de los casos se dan en pacientes de más de 30 años. Sin embargo, tener más de 40 años aumenta el riesgo hasta 10 veces. La raza negra aumenta el riesgo 5 veces más, y estos pacientes realmente presentan una patología en el posparto y a unas edades más tempranas. Tenemos también antecedentes familiares, el tabaquismo, la diabetes y la malnutrición, que estos también son factores a tener en cuenta. Los factores propios del embarazo son los trastornos hipertensivos, que aumentan el riesgo de 5 a 30 veces en promedio, y diversos análisis con estudios de pacientes con cardiopatía periparto encontraron que más o menos el 20% de los pacientes tenían preeclampsia,
Y el 40% de otras enfermedades, como el espectro de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Bueno, también hablando, el embarazo múltiple es un factor de riesgo importante. Vemos que esta cifra es hasta el 14.5% de los casos de cardiopatía periparto y se dan en contexto de embarazo múltiple. Otros factores a tener en cuenta es el uso de tocolíticos. ¿Puedes seguir a la siguiente diapositiva? Bueno, la fisiopatología, ¿qué pasa con esta? Hay múltiples teorías, no se tiene muy completamente comprendida la fisiopatología. Y hay en total diversas teorías llamadas la teoría del estrés fallido, la teoría de la miocarditis viral y la teoría de la activación inmunológica. ¿Puedes seguir? Bueno, la teoría del estrés fallido, esta plantea que son los cambios hemodinámicos propios del embarazo, lo que llevan que se instaure el cuadro clínico. ¿Listo? Sin embargo, hay una falla en esta teoría, y es que muchos de estos cambios hemodinámicos se empiezan a instaurar desde el primer trimestre con un auge en el segundo trimestre. Y este es el momento típico de presentación del cuadro clínico. Sigue la siguiente diapositiva. Bueno, esta es la teoría de la miocarditis viral. Esto es por hallazgos en las biopsias miocárdicas que se evidencia inflamación. Sin embargo, estas biopsias no eran muy diferentes a la de los pacientes sin la enfermedad, entonces es una teoría que ha ido perdiendo fuerza a lo largo del tiempo. ¿Puedes seguir? Y hablando un poco de la teoría de la activación inmunológica, que esta nos dice que células madre fetales o miocitos se depositan en el corazón de la madre y llevan la inflamación. Esta teoría cobra una importancia desde que estudios recientes han evidenciado que la pentoxifilina, que es una sustancia que disminuye la producción de TNF-alfa, podría tener un papel en la recuperación de estos pacientes. Sin embargo, sigue siendo una prueba muy experimental. ¿Puedes seguir la siguiente diapositiva? A continuación, mi compañera Alice. Bueno, hablando un poco sobre la teoría del desbalance del estrés oxidativo, nos dice realmente que hay una mutación en el STAT3, que es la que lleva a cabo a que se haya alteraciones a nivel de la producción de la catepsina D, que esto pues va a ayudar como a favorecer la producción de la prolactina 16-KDA, que es una sustancia vasculotóxica proinflamatoria y apoptótica y pues en presencia de forma soluble a tirosinquinasa, una sustancia importante en pacientes pues con preeclampsia, va a llevar a una apoptosis, a un daño miocárdico e incluso a una insuficiencia metabólica. Existe una susceptibilidad genética que plantea que las pacientes con antecedentes familiares de cardiomiopatía dilatada por mutaciones en diferentes genes, principalmente en el gen TTN, que es el que codifica la titina, pues va a desencadenar en el embarazo de enfermedades, es decir, como expresarlas por todos los cambios hemodinámicos y hormonales que se dan durante el embarazo. Sin embargo, del 15 al 20% de los pacientes con cardiomiopatía periparto van a tener esta mutación y más del 90% de esos pacientes con la mutación no va a expresar la enfermedad. Entonces podemos concluir de esta parte de la fisiopatología que realmente es como muy heterogénea, muy multifactorial, altamente desconocida y implica muchísimas variables que pueden ser ya sean geogénicas, metabólicas, hormonales, genéticas e incluso de estrés oxidativo. Hablando un poco de las manifestaciones clínicas, es importante saber que la miocardiopatía de periparto se va a presentar con una disminución de la función ventricular izquierda, lo que va a conducir a una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, esta disfunción del músculo cardíaco va a presentar síntomas muy característicos como la fatiga, la falta de aire, la debilidad, lo que sería edema o hinchazón en las piernas, en las extremidades, palpitaciones, taquicardia, incluso dolores en el pecho.
También las pacientes pueden presentar síntomas de insuficiencia cardíaca como son la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y el edema pulmonar. Entonces también se detectan signos físicos de insuficiencia cardíaca como los ruidos cardíacos anormales, galopes, estertores pulmonares e incluso edema periférico. Entonces es importante destacar que de estos síntomas y signos pueden ser confundidos como cambios normales del embarazo, lo que puede retrasar un diagnóstico y así también su tratamiento. Hablando un poco del electrocardiograma, en las pacientes con miocardiopatía periparto, los cambios en el electrocardiograma pueden variar dependiendo de la gravedad y la extensión de la enfermedad. Sin embargo, algunos cambios electrocardiográficos se pueden observar, incluyendo lo que serían algunas arritmias ventriculares como la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, cambios en el segmento de ST como depresión o elevación de este, prolongación del intervalo QT que puede aumentar el riesgo de arritmias ventriculares y muertes súbitas cardíacas. También hablando un poco de las ondas Q patológicas que en derivaciones anteriores pueden ser indicativas de daño miocárdico. Entonces es importante destacar en esta parte que los cambios en el electrocardiograma no siempre van a ser específicos de la miocardiopatía periparto y pues pueden ser similares a los cambios en otras enfermedades cardiovasculares. Pues por lo tanto, el diagnóstico de esta patología se basa en una combinación de clínica, hallazgos ecocardiográficos, de laboratorio e incluso de imagen. Los criterios diagnósticos para la cardiomiopatía periparto, los más importantes suelen ser el desarrollo de una falla cardíaca en el último mes del embarazo o en los primeros meses de posparto, la ausencia de otra causa identificable para una falla cardíaca o la ausencia de una enfermedad cardíaca reconocible antes del último mes de la gestación. A continuación, mi compañero Marcelo. Bueno, ya hablando de la confirmación del diagnóstico, vamos a tener que el electrocardiograma claramente es normal en estos pacientes. Casi siempre va a tener algún tipo de alteración, ya sea en la onda Q, una depresión del segmento CT, una inversión de la onda T, un bloqueo de rama, bloqueo en segundo y tercer grado. También vamos a tener que 2/3 de las pacientes pueden cruzar con taquicardia sinusual y 1 de cada 5 pacientes puede tener algún tipo de brady o taquiarritmia. Vamos a tener que, podemos utilizar los biomarcadores como, podemos pedir el NT, Pro, BNP y atroponinas, pero es importante saber que ninguno de estos biomarcadores confirma el diagnóstico. Aquí la prueba estrella está en la confirmación del diagnóstico, es la ecocardiografía. Por esta nos permite confirmar el diagnóstico. Recordemos que los criterios plantean una fracción de eyección menor al 35%. Esta ecocardiografía nos permite evaluar la presencia de enfermedades cardíacas persistentes. Siguiente. Bueno, el diagnóstico de miocardiopatía periparto se realiza mediante una combinación de hallazgos clínicos de laboratorio e imagen. Los métodos diagnósticos por imágenes que se utilizan más comúnmente incluyen la ecocardiografía, como mencioné anteriormente, la prueba estrella o el ecodoppler. Es que este es el método más utilizado para diagnosticar la miocardiopatía periparto. Esta permite evaluar la estructura, función del corazón, incluyendo la fracción de eyección ventricular, el tamaño de las cavidades, la presencia de alguna disfunción sistólica y la presencia de algún derrame pericárdico. Siguiente, Ali. Ya hablando de la resonancia magnética cardíaca, es un método de imagen avanzado que puede proporcionar una información detallada sobre la estructura y la función del corazón, incluyendo la visualización del tejido cardíaco. La resonancia magnética del corazón puede ser útil para evaluar la presencia de una fibrosis miocárdica que se ha asociado con un peor pronóstico en la miocardiopatía periparto. Y también nos sirve en la identificación de trombos murales. Hablando de una tomografía por emisión de positrones, tenemos que esta es útil para evaluar el metabolismo del corazón y detectar áreas de isquemia o inflamación. La tomografía computarizada, esta se utiliza para evaluar la presencia de derrame pericárdico y excluir otras causas de síntomas similares a los de una miocardiopatía periparto, como es por ejemplo una embolia pulmonar. Y en cuanto a la radiografía se refiere
o podemos determinar a través de esta una cardiomegalia, una congestión venosa o un edema con o sin derrame pleural. Siguiente, Ali. Bueno, ya hablando del diagnóstico diferencial, cuando nos vemos enfrentados a una embarazada con una falla cardíaca, nosotros tenemos como médico que pensar en un número importante de diagnósticos diferenciales. Como vemos aquí, que se presenta en el inicio del segundo trimestre del embarazo, cardiopatía persistente, cardiopatía dilatada, cardiomiopatía hipertrófica, enfermedad congestiva persistente, también una enfermedad valvular persistente. En el inicio del trabajo de parto podemos tener un diagnóstico de síndrome de Takotsubo, un embolismo de líquido amniótico, un edema pulmonar secundario a una preeclampsia, y ya al inicio de cualquier momento del embarazo podemos pensar en un embolismo pulmonar. Siguiente, Ali. Ya hablando de exámenes de laboratorio, tenemos hemograma. Estos pueden ayudar a evaluar la función hepática, la función tiroidea y la presencia de anemia, que estos son factores de riesgo para la miocardiopatía periparto. Enzimas cardíacas que se pueden realizar, como las pruebas de troponina para evaluar el daño miocárdico y la presencia de algún infarto del miocardio. Pruebas de coagulación. Vamos a tener que la miocardiopatía sea asociado con un mayor riesgo de evento tromboembólico, por lo tanto se puede realizar las pruebas de coagulación. Y también podemos utilizar pruebas serológicas que en algunos casos se pueden utilizar para evaluar la presencia de infecciones. Siguiente. Ahora mi compañero José continuará. Ok, continuando con el esquema. Tenemos este esquema que se trata sobre los riesgos materno-fetal, ya sean bajo o alto, o riesgos maternos y riesgo neonatal. Entonces tenemos como en el riesgo materno-fetal bajo, tenemos la estenosis aórtica asintomática con bajo gradiente transvalvular, en presencia de función sistólica ventricular izquierda normal. Tenemos la regurgitación aórtica, clase funcional 1 o 2 en la escala NIHA, con función sistólica ventricular izquierda normal. Y regurgitación mitral de clase funcional 1 o 2, igualmente con función sistólica ventricular izquierda normal. Entonces, ya en riesgo materno-fetal alto, tenemos ya la estenosis severa con o sin síntomas. La regurgitación aórtica de clase funcional 3 o 4, la estenosis mitral con clase funcional 2, 3 o 4 y regurgitación mitral clase 3 o 4. En cuanto al riesgo materno alto, como podemos ver, la reducción de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Aquí vamos a tener una fracción de eyección menor al 40%. Y tenemos falla cardíaca previa y previa apoplejía o ataque isquémico transitorio. En el riesgo neonatal alto, y aquí será la edad materna menor a los 20 años o mayor a los 35 años de edad. Tenemos terapia de anticoagulación durante el embarazo, el tabaquismo durante el embarazo, gestación múltiple. Y bueno, en cuanto al riesgo materno-fetal bajo, tenemos el prolapso de válvula mitral sin regurgitación o con regurgitación mitral de leve a moderada con función sistólica articular izquierda normal. La estenosis mitral leve a moderada sin hipertensión pulmonar severa y estenosis pulmonar leve a moderada. Entonces, en el riesgo materno-fetal alto, tenemos la enfermedad valvular aórtica, mitral o ambas, generando así una hipertensión pulmonar. Tenemos enfermedad valvular aórtica, mitral o ambas, con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Aquí va una fracción de eyección menor al 40%. También tenemos lo que es la cianosis materna y el estado funcional comprometido, que sería la clase funcional 3 o 4 en la escala NIH. Siguiente. En cuanto al tratamiento, el manejo inicial pues radica ya en la que es la estabilización ventilatoria, el soporte de oxígeno, la ventilación mecánica asistida y según se amerite, pues dependiendo del caso del paciente.
Pero lo importante del tratamiento medicamentoso es que este se va a determinar dependiendo de la evaluación del paciente y del riesgo-beneficio para poder iniciarla, ya sea durante el embarazo o en el puerperio inmediato, que este va para erradicar pues, desde los inhibidores de IECA o los antagonistas de receptores de angiotensina 2 hasta la hidralacina, nitrato, los betabloqueadores, los diuréticos. Obviamente para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, la congestión pulmonar y hasta dispositivos mecánicos como el de la asistencia biventricular. Siguiente. Bueno, en cuanto a los medicamentos, tenemos que durante la gestación podemos usar vasodilatadores como es la hidralacina y después de la gestación un IECA. También tenemos los nitratos y después de la gestación el ARA2, los ARA y medicamentos diuréticos, la furosemida durante la gestación y la furosemida también es posible después de la hidroclorotiazida durante la gestación y después de la gestación la doracemida. En cuanto a los betabloqueantes, tenemos el metoprolol durante la gestación, al igual que después de la gestación. El atenolol durante esta y después de esta ya sería el carvedilol. En anticoagulantes tenemos lo que es la heparina durante la gestación y la warfarina después de esta. Antiarrítmico, el sotalol y la procalnamida. Y después de gestación sería la amiodarona. En otros ya tenemos como los durante la gestación y después los digitáticos. Y también después pues el espironolactona. Siguiente. Okay, ya que sería el esquema clásico para el tratamiento de pacientes con esto. Entonces tenemos la bromocriptina, que según la dosis va a variar según la gravedad de la enfermedad, como lo podemos ver aquí. Para hablar un poco de esto. Entonces tenemos fármacos orales como para la insuficiencia cardíaca, los IECA y todo lo hablado anteriormente. Los anticoagulantes, que este será usado como dosis profiláctica. Vasodilatadores intravenosos, si la presión sistólica es mayor a 110 minutos. En cuanto a los diuréticos, en caso de sobrecarga de líquido, bueno, como les decía, la bromocriptina. Entonces, según la gravedad, aquí tenemos leve, moderada y severa. Entonces, leve sería verde, que sería con una fracción de mayor o igual a 25%, sin shock cardiogénico y sin tratamiento UCI. Entonces, la bromocriptina sería de 2.5 miligramos una vez al día durante los 7 días, al menos con anticoagulación profiláctica. Entonces, ya en moderado sería menor a 25% en FEBI y puede no tener una disfunción del ventrículo derecho. También puede o no estar acompañado de shock cardiogénico y tratamiento de UCI. Y aquí sería la bromocriptina de 2.5 miligramos cada 12 horas por 14 días, seguido de 2.5 miligramos por otros 42 días, por lo menos anticoagulación profiláctica. Y ya en severo sería tratamiento en la UCI con shock cardiogénico con ventilación y asistencia circulatoria mecánica. Bueno, y aquí se comenzaría con una bromocriptina de 2.5 cada 12 horas y aumentar hasta un máximo de 10 a 20 miligramos por día, dependiendo de la prolactina sérica. Y también acompañado de anticoagulación profiláctica. Siguiente. Bueno, aquí ya, dependiendo de los escenarios otra vez. Entonces, ¿cómo va a ser la presentación clínica en leve? Una insuficiencia cardíaca subaguda y vamos a tener pacientes con estabilidad hemodinámica. En la moderada, una insuficiencia cardíaca aguda con estabilidad hemodinámica e insuficiencia respiratoria. Y ya en severa va a entrar en un shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica e insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cómo será el electrocardiograma? En el leve no va a tener ningún cambio específico. En moderado, puede que no, puede que se encuentre el paciente con una taquicardia frecuente.
Y en severo, sin cambio específico, con táctica de ser frecuente. En la radiografía del tórax encontramos en el leve una congestión pulmonar o puede que esta salga normal. En moderada, encontramos una congestión pulmonar y puede encontrarse una silueta cardíaca agrandada. En severa, una congestión pulmonar, sí, pues la misma silueta cardíaca agrandada y se le añade un derrame pleural. Vamos a encontrar los efectos natriuréticos. Van a estar aumentados en el leve, mucho más aumentados en moderado y muchísimo más en el severo. Entonces, en cuanto a la ecocardiografía, tiene un FEBI de 30 a 45%, luego va a disminuir en moderado a 25 a 35% y menor a 25 en severa, ya con disfunción del ventrículo derecho y una posible dilatación. El lugar de internación en leve va a ser una sala normal con posibilidad de tratamiento ambulatorio en pacientes seleccionados. En moderada ya puede ser en cuidado intermedio o UCI. Y en severo sí tiene que ser sí o sí en UCI. Bueno, en cuanto al tratamiento, fármacos orales para la insuficiencia cardíaca, los diuréticos orales en caso de la sobrecarga de líquido y considera la posibilidad de usar la bromocriptina durante una semana. En caso del leve, en caso del moderado, diurético intravenoso y considerar los vasodilatadores si la presión es mayor a 110. Un aporte de oxígeno suplementario y ventilación no invasiva si es necesario. Evitar los inotrópicos. Considerar la posibilidad de usar la bromocriptina durante 8 semanas si la FEBI va a ser menor a 25%. Y fármacos orales para la insuficiencia cardíaca. Los diuréticos intravenosos en caso de los severos, los inotrópicos y catecolaminas si es necesario, y ventilación invasiva, a diferencia del anterior, como podemos ver. Y aquí va a haber un soporte circulatorio mecánico. Considerar la posibilidad de usar la bromocriptina durante 8 semanas según la duración, dependiendo de los niveles de la prolactina. Y finalmente, los fármacos orales para la insuficiencia cardíaca después de la estabilización del paciente. Siguiente. Y ahora continúa mi compañera. Bueno, entonces, como sabemos, la miocardiopatía periparto es una condición idiopática con una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección menos del 45%, y esta ocurre hacia el final del embarazo o hasta 5 meses después, cuando no hemos encontrado una causa específica de la miocardiopatía. Entonces, al evaluar al paciente es importante tener una historia familiar que sea detallada de todas las formas genéticas de miocardiopatía que se pueden encontrar en la familia, las que están enmascaradas, las presentes. También hay factores de riesgo para la miocardiopatía periparto, que incluyen la etnia africana, la edad materna, el tabaquismo, la diabetes, la preeclampsia y la multiparidad. Y existe un interés investigativo en el uso de bromocriptina, que es un medidor de prolactina, pero aún se mantiene como una terapia no probada, que tampoco existe evidencia que pruebe o que se recomiende suspender en la lactancia bajo los niveles fisiopatológicos. Pasa, por favor. En cuanto al manejo, las miocardiopatías periparto, las que son previas, la normalización de la función del ventrículo izquierdo con una buena reserva de la contractibilidad en un ecocardiograma de estrés puede llevarnos a considerar un embarazo a futuro después de una estratificación del riesgo que sea detallada, pero también debemos saber que las miocardias periparto se pueden recurrir, pueden ser frecuentes. Si tenemos pacientes con persistencia y disfunción del ventrículo izquierdo,
Esto va a predisponer a las mujeres a una insuficiencia cardíaca que sea recurrente, frecuente, disfunción ventricular y hasta un punto que puede llegar a la muerte, hasta un 25% de los casos. Por lo tanto, se debe tener presente esto. Pasa, por favor. Y en cuanto a la conclusión, sabemos que la falla cardíaca va a ser secundaria a la disfunción sistólica, que se presenta al final del embarazo en los primeros 5 meses después del parto, como lo dije principalmente. El factor de riesgo más importante es ser de descendencia africana, otros factores como edad materna avanzada, multiparidad, trastornos hipertensivos. La fisiopatología sigue siendo desconocida, la clínica es variada. El diagnóstico es exclusivo y se debe solicitar un ecocardiograma, electrocardiograma, medición de péptidos natriuréticos y la radiografía de tórax. El tratamiento es similar al de las otras causas de insuficiencia cardíaca, como lo mencionó mi compañero José Julián, y los fármacos utilizados son diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inhibidores de receptores 2 de angiotensina, betabloqueadores, digoxina, espironolactona y articulación con heparina. La mortalidad es aproximadamente de un 4%. Pasa, por favor. Esta es la bibliografía que se utilizó para la charla de hoy. Pasa, por favor. Muchas gracias.